Vale, pues como ya ha dicho José, yo ya estoy incorporada en el Grupo Parc, pero de lo que voy a hablar hoy quiero explicar un poquito lo que he estado haciendo antes de llegar aquí en mi estancia en Londres. Entonces voy a explicar un poco lo que es la señalización retículo endoplasmático y mitocondria y en el contexto de esta enfermedad que es la demencia frontotemporal guión esclerosis lateral amiotrófica, que aunque en principio son dos enfermedades clínicamente distintas, como ya explicaré, en realidad pues están muy relacionadas, ¿no? Un poquito para poner en contexto, ¿no puedo pasar la diapositiva? Ahora, vale. Bueno, como en las células eucariotas, la comunicación entre los distintos órganos celulares es crucial para el mantenimiento de la fisiología celular. En concreto, la cooperación y la comunicación entre el retículo endoplasmático y la mitocondria es fundamental y de hecho fue el primer contacto interorgánulo descrito y es el que mejor se conoce, ¿vale? De hecho, se sabe que hasta un 20% de la superficie mitocondrial está estrechamente asociada a unos dominios específicos del retículo endoplasmático que se llaman MAM, o por Mitochondria Associated Membranes. Estos interacción, como digo, es una asociación muy estrecha, de 10 a 30 nanómetros y en ningún caso hay fusión de membranas, ¿vale? Pero hay como una especie de puentes proteicos, proteínas que median esta interacción, ¿vale? Esta asociación entre estos dos importantes órganos celulares se conoce que regula importantes funciones celulares. Aquí las tengo un poquito resumidas, en principio las más importantes y de hecho la primera descrita sería el mantenimiento de la señalización de la hemostasis del calcio intracelular, porque el retículo endoplasmático es el almacén prioritario de calcio celular y a través de estas zonas de contacto estrecho con la mitocondria es capaz de pasar calcio a la mitocondria. Se necesitan estas zonas de unión, hotspot, donde la concentración es muy elevada, donde hay una presencia de canales de calcio y a través de estas zonas es donde se transfiere calcio a la mitocondria. Esto es muy importante no solamente para mantener la hemostasis celular, sino también para mantener la función de la mitocondria, ya que hay muchas enzimas mitocondriales del ciclo de Krebs que están reguladas por calcio. Entonces, pues a través de esta señalización del calcio, pues también se regula actividad mitocondrial y energía, ¿no? Relacionado un poco con eso, con la señalización del calcio, pues también estas zonas de contacto regulan la autofagia, ¿vale? Que es un mecanismo que responde a los niveles energéticos también de las células, por ejemplo, y entonces pues en un estudio del que no voy a hablar hoy, vimos que, por ejemplo, manipulando estas zonas de contacto podemos manipular la energía celular, digamos, e inducir o disminuir la autofagia. Además, también estas zonas de contacto se han descrito como zonas posibles de formación de autofagosomas, ¿vale? Otra función muy importante de esta zona es la síntesis de lípidos. Hay una serie de fosfolípidos que se crean a través del paso del retículo a la mitocondria en estas zonas. Bueno, y otras funciones que son muy importantes en general para neuronas, por ejemplo, es el transporte de los orgánulos, tanto la mitocondria como el retículo, estaría regulado por estas zonas de contacto, y en células del sistema inmunológico, pues en la formación de inflamación. Estas son las funciones en general, y, y claro, como he explicado antes, estas zonas de contacto se mantienen por la presencia de unos puentes, ¿no? Tethers, no sé cómo hacer un poco la traducción. Cuando yo me uní al laboratorio de Chris Miller en el King's College de Londres en 2014, ellos acaban de describir que la interacción entre la proteína del retículo endoplasmático, BAP-B, y la proteína mitocondrial, PTP-IP51, esta unión mediaba los contactos retículo-mitocondria. No sé si veis aquí, se aprecia en esta fotografía de microscopía electrónica, como cuando se sobreexpresan ambas proteínas, la mitocondria está prácticamente englobando, o sea, el retículo está prácticamente englobando totalmente a la mitocondria. Entonces cuantificaron y vieron que manipulando la expresión de estas dos proteínas, esta es como una versión exagerada, pero si sobreexpresas una, pasamos de tener un 10, 15, 7% de contacto a tener un 30 o un 40, solo sobreexpresando una de ellas.
Y igualmente, si eliminamos alguna de estas proteínas por RNA interferente, disminuimos la interacción. De forma que el descubrimiento de esta interacción y teniendo anticuerpos y tenemos RNA interferente nos da como las herramientas para poder manipular los contactos. Y manipulando los contactos, pues distintos estudios de laboratorio pues, han visto cómo estas dos proteínas regulan la homeostasis del calcio, la función mitocondrial, que como he dicho son características de estas zonas de contacto, de regulación. Describimos también el efecto en la autofagia y de lo que voy a hablar un poquito hoy, que es cómo esta zona también regula la función neuronal. Y es que se sabía que hay retículo y hay mitocondria en neuronas y en zonas importantes de las neuronas como son donde se ocurren las sinapsis. Aquí estamos viendo una dendrita de una neurona y estamos viendo estas cabezas aquí que son las cabezas de las espinas, espinas dendríticas. Entonces aquí ya se sabía en 2017, se sabía muy poco bueno, que está este estudio interesantísimo con una microscopía con una alta resolución increíble, pues los vemos. Pero funcionalmente la verdad es que se conocía poco. Como he explicado antes, estos contactos tienen de 10 a 30 nanómetros. No se pueden resolver con microscopía con focal normal. Tiene que irse a estudios con más resolución, ¿vale? Entonces, pues, bueno, nos sirve este microscopio que es magnífico, pero no nos da mucho juego para hacer cosas, así que usamos otro tipo de técnicas. Una de las técnicas que usamos es Proximity Ligation Assays, ¿vale? Esto es como una inmunofluorescencia unida a una PCR. Significa que usamos anticuerpos, pero luego amplificamos y tenemos unas señales amplificadas con lo que da la PCR que nos permite, pues eso, ver a nivel de molécula simple. Explico un poquito el mecanismo. Nosotros lo hicimos, aquí estoy enseñando este ejemplo que he cogido de este paper. Usa el canal de calcio de la mitocondria y el canal de calcio del retículo. Están tan juntos que cuando hacemos una inmuno con los dos anticuerpos, especies obviamente distintas, ¿vale? Los anticuerpos van a quedar muy cercanos. Esto solamente funciona si las proteínas a las que va a reconocer están muy cerca, ¿vale? De hecho, la resolución es de 10 a 30 nanómetros, que es perfecta para lo que son los contactos retículo-mitocondrial. Luego se hace una inmunofluorescencia, un secundario, y estos tienen oligonucleótidos que son complementarios de una especie y el de la otra especie. Se usa una ligasa y se amplifica con una polimerasa. Y se usan nucleótidos marcados con fluorescencia. De forma que, como podéis ver aquí, allí donde hay una interacción, en este caso era entre BAP-B y PTP, pues veíamos un punto. Y entonces con un microscopio también de superresolución, tiñendo para una proteína presináptica y una proteína postsináptica, aquí vemos una sinapsis, podemos observar estos contactos allí cerca de la sinapsis, ¿vale? De hecho, bueno, estos estudios se hicieron en cultivos primarios de neuronas y son neuronas hipocampales de ratón. Entonces lo que hicimos es cultivarlas y estimularlas eléctricamente para simular un impulso sináptico, ¿vale? Entonces, cuando las estimulamos eléctricamente y hacemos una fijación un minuto después, vemos que los contactos retículo-mitocondria han aumentado allí cerca de la sinapsis. Bueno, en general aumentan en todos sitios, pero vemos que esta cuantificación está hecha al lado de un punto de sinapsis y aumentan con la función sináptica, lo que nos hace pensar que deben de ser importantes. Usamos otro método, aparte del PLA, del Proximity Ligation Assay, hicimos otro método que es usando un reportero, unos plásmidos que tienen una proteína de unión al retículo con la mitad de un GFP y una proteína de unión a mitocondria con la otra mitad del GFP. De forma que cuando se acercan, el GFP se puede formar y tiene fluorescencia, ¿vale? Entonces, como veis aquí, hay contactos, ¿vale? Esto es una neurita. Pero esto sí era live imaging, ¿vale? Esto en directo. Entonces estimulamos y vemos cómo a lo largo del tiempo va aumentando. Y en esta película tengo un marcador de vesícula sináptica que está en rojo. Entonces cuando la vesícula sináptica se libera al medio, pues dejamos de ver el rojo, ¿vale? Entonces vais a ver dónde están las flechas. Si seguís, por ejemplo, esta, aquí estimulamos
se libera la vesícula y vemos como un aumento del verde, es decir, del contacto retículo-mitocondria, allí donde tenemos una liberación sináptica, ¿vale? Es lo mismo que he enseñado antes con el PLA, pero en vivo, bueno, en directo, no sé cómo traducirlo. Entonces, claro, como los vemos allí donde hay una sinapsis, pensamos, bueno, tenemos esta herramienta de poder manipular los contactos, sabiendo que cuando disminuimos por RNA interferente cualquiera de estas proteínas, vemos que disminuyen los contactos. Eso lo hemos hecho con microscopía electrónica y en este estudio en concreto lo hice por SIM, por microscopía de super resolución. Comprobamos que de hecho en las neuronas y tal funcionaba el RNA interferente, había disminución de contactos y vimos cuál era el efecto de eso en las neuronas. A simple vista, morfológicamente, se ve una reducción de las espinas dendríticas, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo y la cuantificación. Claro, hay menos espinas dendríticas, hace suponer que hay menos actividad sináptica. Y esto lo medimos de dos formas distintas. Voy a explicar una, muy brevemente, no sé cómo voy de tiempo, que usamos este reporter. Es un plásmido descrito por Juan Burrone, también en el King's, que es la proteína sinaptofisina, que es una proteína presináptica que está en las vesículas, en la membrana de la vesícula sináptica, unida a una proteína verde fluorescente sensible a pH, en la vesícula sináptica es acídica, ¿vale? Y una proteína roja que es sensible a calcio. De forma que dentro de la vesícula sináptica no tenemos fluorescencia, pero cuando hay un impulso se depolariza la membrana y entra calcio en la neurona para producirse la liberación de la vesícula, pues florece el rojo, ¿vale? Y entonces, esta fluorescencia del rojo siempre va seguida, si es que la vesícula se libera, de una fluorescencia verde, porque al liberarse pierde ese pH acídico y el GFP puede tener fluorescencia, ¿vale? De forma que lo que medimos es rojo versus verde, ¿vale? El rojo debería corresponderse con un verde. Pero cuantificamos y vemos que este ratio es menor. Es decir, para la entrada de calcio que hay menos release, menos salida de vesícula sináptica, sugiriendo de nuevo que hay un defecto en la sinapsis. Vale, y claro, os he explicado en esta primera parte lo importante que son los contactos retículo-mitocondria en las neuronas. Y todo esto, pues, como la otra mitad del título de mi charla, en relación a neurodegeneración, en concreto a las enfermedades de demencia frontotemporal, esclerosis amiotrófica lateral. Estas enfermedades, que en principio clínicamente son distintas, LELA, como imagino que sabréis, es la forma más común de enfermedad de neurona motora y por lo tanto afecta a las neuronas motoras, tanto del córtex como de la médula espinal y conduce a la parálisis muscular, ¿vale? Sin embargo, la demencia frontotemporal pues, es la segunda más común, la de demencia en personas jóvenes, de menores de 65, y afecta a los lóbulos temporales y frontal, y da, sin embargo, una clínica más de cambios del comportamiento y déficits cognitivos, problemas en el habla. Entonces, clínicamente, pues son distintas. Lo que pasa es que tienen un link, una forma que se ha visto que están bastante relacionadas, y es porque muchos pacientes que en principio son diagnosticados con ELA terminan desarrollando síntomas característicos de la demencia frontotemporal y viceversa, ¿vale? Incluso hay familias que pueden tener un hermano desarrollar un tipo más puro y el otro hermano el otro tipo del espectro, ¿vale? Y esto, hablando de hermanos, pues también es que hay una genética que las relaciona, ¿vale? Hay muchas mutaciones que están relacionadas tanto con una como con la otra. Y otra característica que las relaciona es la patología de la enfermedad. La mayoría de los casos de ELA presentan este tipo de agregados proteicos ricos en la proteína TDP43, que es una proteína que debe ser nuclear, pero que en la enfermedad se ve que en las neuronas afectadas, allí cual sean las neuronas, pueden ser las neuronas motoras o las neuronas del corte, pues se ven estas estructuras proteicas. En el ELA, como digo, es la mayoría de los pacientes, en la demencia frontotemporal sobre un 50%. ¿Vale? Y bueno, y la genética que la he comentado antes. Y de acuerdo a la genética,
Aquí vemos una tabla en la que podemos ver que hay algunos genes que sí que están relacionados con las formas puras de la enfermedad, como SOD1 para ELA o Tau para la demencia frontotemporal, pero hay muchos genes que tanto pues, un hermano con una mutación en el C9 o RF72 puede presentar una clínica y otro otra. Entonces, vale, de estos genes, por ejemplo, destacar un poco FAS y TDP43, para que os quedéis que están relacionadas tanto con una con otra, y C9 o RF72, que es el factor genético más común tanto de una como de la otra. De hecho, la gran mayoría de los casos familiares, porque claro, no lo he dicho, esto estamos hablando de las formas genéticas, en realidad solo representan un 10%, ¿vale? Como en casi todas las neurodegenerativas. Pero bueno, el C9 es un gen que además también se presenta en las esporádicas, y sí es el factor genético también más común en las esporádicas. Bueno, pues estos genes, mutaciones patogénicas en estos genes, tanto en TDP43 como en FAS, pero también en Sigma-1 receptor y en SOD1, se han visto que son capaces de dañar la interacción reticulo-mitocondrial. Los estudios de TDP43 y de FAS se llevaron a cabo en el laboratorio donde yo estaba de estancia, en el laboratorio de Chris Miller, y los otros son independientes, ¿vale? Entonces, en este panorama en el que ya habíamos investigado antes, o sea, ya sabíamos que estos dos genes, que son un poco más minoritarios que el Synenor, causaban el daño en este contacto, y con los precedentes de saber cómo importante era para las neuronas, para la función neuronal, estos contactos, en mi beca que estuve trabajando desde 2018, quise responder como a estas dos preguntas, ¿no? ¿Es este daño algo común, un mecanismo patogénico común en esta enfermedad? Y sobre todo si es un efecto temprano, ¿vale? Porque hasta ahora en estos estudios solamente en el modelo de SOD1 de ratón habían visto que los contactos estaban dañados incluso antes de que hubiera muerte neuronal. Pero claro, como muchos otros estímulos patogénicos, puede ser que esto fuera algo mucho más downstream. Y esto es importante porque como posible diana terapéutica, esa es la clave, ¿no? Si queremos que sea un efecto temprano, será más fácil dirigir una diana, o sea, una terapia contra esto. Yo no sé, tengo un mensaje aquí. Vale, no pasa nada. Paso. Vale, pues con estas dos preguntas, en cuanto a que si es algo común, me decidí por investigar las mutaciones patogénicas en este gen, el C9 o RF72. Las mutaciones consisten en expansiones de nucleótidos, 4 guaninas, 2 citosinas, hasta 4.000 y picas expansiones pueden tener, aunque hay cierto mosaicismo, entonces no, sabemos que pasa de un threshold, pero bueno, no hay mucha relación en la patogenicidad una vez que has pasado el threshold. Y estas mutaciones, estas expansiones, lo que provocan es una toxicidad mediada por RNA, por el RNA expandido que se produce como resultado de la transcripción de la expansión, y el acúmulo de RNA foci. Y luego también hay una cosa que se describió hace pues, menos de 10 años, que es que estas expansiones, a pesar de estar en una zona intrónica y de no tener una ni debería de haberse tendría que salir del núcleo, sin embargo se traducen en proteínas y se forman unas proteínas, podemos llamar péptidos RAM, que son anómalos totalmente, ¿vale? En el caso de esta expansión, pues como en cualquier pauta de lectura se va a estar leyendo, pues nos da 5 péptidos, ¿vale? Porque se lee en un lado y hacia el otro, ¿vale? Y entonces, de estos 5 péptidos, dipéptidos, pues estos 3, el poliglicina alanina, prolina arginina y glicina arginina, estos 3 se han visto que son tóxicos. Entonces, pues quisimos investigar, bueno, cómo afectaban esta mutación y si estos péptidos estaban implicados en aquello que viéramos. Para empezar el estudio usamos neuronas derivadas de células madre y tanto de control como de paciente. Teníamos
3 controles y 3 pacientes, ¿vale? Y esto se repitió 3 veces. Lo hicimos con el PLA tanto para la pareja BAPI-PTP como para la de los canales de calcio, ¿vale? Y vimos lo mismo, que disminuía la interacción entre el retículo y mitocondria. Estos son neuronas ya bastante maduras. En cuanto a otro modelo que usamos, fue un modelo transgénico de ratón, al que también teníamos disponibilidad. Y este modelo de ratón, que tiene la expansión patogénica, es un modelo más de demencia frontotemporal que de ELA, porque no tenía ningún síntoma motor y lo que tenía es degeneración en la zona hipocampal, ¿vale? Pérdida de neuronas. Entonces, pero esta pérdida de neuronas, la verdad es que es un fenotipo bastante suave lo que tenía, empezaba a los 12 meses y de hecho con síntomas muy, muy leves y digamos que no tenían síntomas más obvios hasta los 18 meses. Lo interesante de estos estudios es que miramos cómo estaba el estado de contacto retículo-mitocondria mediante PLA, es que a los 12 meses, pues sí, vemos una reducción significativa, pero más interesante para mí fue encontrar que a los 6 meses, cuando estos ratones no tenían nada que los diferenciase de los otros, ya veíamos una significación en la reducción de los contactos. Lo que nos llevaba a pensar que esta disrupción de la interacción puede ser un evento temprano y por lo tanto hace más interesante el estudio como diana terapéutica. Vale, os he comentado que uno de los mecanismos patogénicos de esta expansión era la expresión anómala de péptidos RAM, o los DPRs, los dipéptidos estos. Entonces lo que hicimos es transfectarlos. Estos plásmidos no tenían la secuencia tal cual está en la mutación, sino que se usan codones alternativos para no dar lugar a la toxicidad mediada por RNA. Son unos plásmidos de estudio solo de la toxicidad mediada por proteínas, ¿vale? Porque son codones alternativos, no forman estructuras secundarias, no forman foci y ya se habían descrito, ¿vale? Estos estaban ya publicados. Entonces transfectamos tanto el GA, que normalmente se acumula en agregados, como el GR y el PR, que tienen tanto una citosólica como nuclear en los nucleolos, como veis aquí, y teñimos para retículo y para mitocondria. Hicimos la colocalización con microscopía de alta resolución, que como he dicho antes es la única que se puede usar para poder resolver estos 30 nanómetros. Y observamos que la sobreexpresión de estos péptidos, que son, como he dicho antes, los tóxicos, disminuía la interacción entre retículo y mitocondria. También investigamos cómo esta disminución podía afectar, y sí, es que afectaba funcionalmente a esta señalización. Y una de las funciones que he comentado antes, de las funciones que tiene la interacción retículo-mitocondria, es el mantenimiento de la homeostasis del calcio y la entrada de calcio mitocondrial. Eso fue lo que medimos con el ROD2, ¿vale? Vimos el cambio cuando estimulamos la salida de calcio por los receptores de IP3 en el retículo y entrada en la mitocondria, ¿vale? En una célula normal, tratada con GFP, pues tiene unos niveles, pero en las células que sobreexpresaban los dipéptidos estaban disminuidos, ¿vale? Había menos entrada de calcio, lo que sugiere que hay más distancia, ¿vale? Que es simplemente una manera funcional de ver lo que ya hemos visto por microscopía, ¿vale? Y no sé cómo voy de tiempo. A lo mejor, bueno, solamente explicar un poquito los antecedentes que teníamos de cuando vimos en el laboratorio que tanto mutaciones patogénicas en FAS como en TDP43 también dañaban los contactos retículo-mitocondria. Mis compañeros vieron que estas mutaciones patogénicas, tanto sobreexpresando con plásmido como en el modelo de ratón, activaban la quinasa GSK3 beta, ¿vale? Esta es una quinasa que regula miles de cosas, ¿vale? Y bueno, tenían evidencia antes de que estaba activada en estos modelos y miraron y bueno, pues vieron que de hecho tanto en FAS como en TDP43 está activada. Y sabíamos que inhibiendo esta quinasa en células normales, ¿vale? Con inhibidores de esta quinasa, éramos capaces de modular los contactos retículo-mitocondria. De forma que sabíamos que esta quinasa regulaba el contacto en una forma negativa, como un regulador negativo, ¿no? Porque inhibiendo la quinasa aumentamos el contacto. Y aquí vemos que la quinasa está activada. Por lo que han hecho, lo que hicieron es usar estos inhibidores y revertir el efecto. Y esto les dio
pie a decir que, bueno, que la interacción que estaba dañada era a través de GSK3. Así que yo, tomando ya nota de esos estudios previos, pues miramos qué pasaba cuando sobreexpresamos los dipéptidos, ¿vale? Y de nuevo vemos una activación de GSK. Esta activación, aquí veis menor señal, ¿vale? De la GSK fosforilada. Y es que es una fosforilación inhibitoria. Es decir, si tenemos menos, pues hay más actividad, ¿vale? Y aquí termina el estudio que hice con el C9. De forma que podemos concluir que, bueno, parece que la señalización, los daños en la señalización reticulomitocondria, bueno, pues regulan muchos procesos fundamentales, entre ellos podemos añadir la función sináptica, que esta regulación implica a estos proteínas linkers o tethers, que son BAP y PTP, que el daño en esta señalización, cada vez hay más evidencia que está ocurriendo en ALS, perdón, ELA, FTD. Y bueno, aquí añadimos en nuestro último estudio un C9ORF72 a la lista de genes patogénicos que impactan en esta señalización. Y ya por último, simplemente decir que lo que se está trabajando ahora, pues todo lo que concluimos de este estudio es que es una diana terapéutica posible y novedosa. Se están probando una batería de fármacos, hay distintos convenios con distintas farmacéuticas y mis compañeros están probando en high throughput como masivo, ¿no? Análisis masivo de baterías, de librerías. Y luego pues estamos intentando, yo ya lo dejé, pero se sigue investigando cuáles son los mecanismos que hacen que esos insultos, ¿no? Esas proteínas, esas genes patogénicos activen a GSK3 beta, porque ahí no tenemos todavía ninguna forma de relacionarlo, y también pues que entender un poquito mejor los mecanismos que regulan las interacciones entre BAP y PTP y por lo tanto que controlan la asociación reticulomitocondrial. Y nada más, este es el laboratorio donde hice este trabajo, el laboratorio de Chris Miller, y estas son las asociaciones y las fundaciones que han financiado ese trabajo. Y ya está. Muchas gracias.